Bienvenidos de nuevo al aula virtual. Finalizamos en este tercer vídeo el estudio de la Ley 3195 de Prevención de Riesgos Laborales, viendo sus capítulos 4 sobre los servicios de prevención, 5 sobre la participación de los trabajadores y 7 sobre las responsabilidades y sanciones que correspondan. Comenzamos pues viendo en el artículo 30 las posibilidades que tiene el empresario para poder llevar a cabo todas las obligaciones y actividades en materia de prevención de riesgos laborales que vimos en el capítulo 3 y que podrán dar origen a la creación de los servicios de prevención, de lo cual trata este cuarto capítulo. Así, en cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. Así que el empresario, que en cualquier caso es siempre el responsable de que se lleve a cabo la prevención de riesgos laborales, en realidad tendrá 4 posibilidades o modalidades preventivas. Designar a trabajadores como responsables de la prevención de riesgos laborales, asumir él mismo estas tareas, como veremos a continuación en este mismo artículo, constituir un servicio de prevención propio o directamente contratar un servicio de prevención ajeno con una empresa especializada en prevención de riesgos laborales. De estas dos opciones tratará el siguiente artículo, el 31. Así pues, en el caso de decantarse por la primera opción, vemos en el apartado 2 que los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos. Y en el apartado 4, que además los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. Y los trabajadores a los que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones. Y como habíamos comentado, el apartado 5 recoge la posibilidad de que sea el propio empresario el que se encargue de llevar a cabo la actividad preventiva, con las limitaciones que vamos a ver. En las empresas de hasta 10 trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria. La misma posibilidad se reconoce al empresario que cumpliendo tales requisitos ocupe hasta 25 trabajadores, siempre y cuando la empresa disponga de un único centro de trabajo. Es decir, que podrá asumirlo el empresario en empresas hasta 10 trabajadores o 25 si se encuentran en un único centro de trabajo, y siempre y cuando se cumplan 2 requisitos: que el propio empresario desarrolle su actividad en el centro de trabajo y que tenga la capacidad necesaria. Y finalmente, para poder comprobar que en estas 2 opciones se están llevando a cabo las tareas preventivas de forma adecuada, el apartado 6 establece que el empresario que no hubiere concertado el servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la empresa, deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa. Y visto esto, pasamos a ver la posibilidad de establecer un servicio de prevención, bien propio o ajeno, en el artículo 31, que nos dice: si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las actividades de prevención, el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención, propios o ajenos a la empresa. Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas, a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.
Y en el apartado 3, los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente al diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de los factores de riesgo, la planificación de la actividad preventiva, la información y formación de los trabajadores, la prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia y la vigilancia de la salud de los trabajadores. Si la empresa no llevara a cabo las actividades preventivas con recursos propios, la asunción de las funciones respecto de las materias descritas en este apartado solo podrá hacerse por un servicio de prevención ajeno. Como veis, la ley no especifica las situaciones en las que el empresario deberá decantarse por una u otra opción, ni los requisitos formales que deberán tener estos servicios de prevención, pues todas estas cuestiones están recogidas en el Reglamento de Prevención de Riesgos Laborales, que no es materia de examen. Pero os comento a modo de curiosidad que los requisitos son muchos y bastante complejos, por lo que salvo empresas de gran tamaño, la mayoría optará por contratar un servicio de prevención ajeno. Estas empresas, eso sí, nos dice esta ley en el apartado 5, que para poder actuar como servicios de prevención, las entidades especializadas deberán ser objeto de una acreditación por la autoridad laboral, que será única y con validez en todo el territorio español. Antes de continuar, os dejamos un breve esquema que resume lo que acabamos de ver sobre las modalidades y los servicios de prevención. Y ahora sí, para finalizar con este capítulo, pasamos a ver en el artículo 32 bis cuándo será necesaria la presencia de los recursos preventivos en la empresa, independientemente de la modalidad elegida. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad. Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales. Y cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Se consideran recursos preventivos a los que el empresario podrá asignar la presencia los siguientes: uno o varios trabajadores designados de la empresa, uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa, o uno o varios miembros de los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. En resumen, que uno o varios miembros de alguna de las modalidades preventivas por las que se haya decantado el empresario deberán estar presentes en la empresa en el desarrollo de actividades en las que los riesgos sean especialmente altos. Y continuamos con el capítulo 5, que desarrolla el derecho que ya vimos de consulta y participación de los trabajadores, y que, como veremos, se va a articular a través de los representantes de personal con funciones específicas en prevención de riesgos laborales, los delegados de prevención y los comités de seguridad y salud. Así vemos en el artículo 33 que el empresario deberá consultar a los trabajadores la planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores, la organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa, la designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia, los procedimientos de información y documentación, el proyecto y la organización de la formación en materia preventiva y, por último, cualquier otra acción
que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud de los trabajadores. En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, las consultas a las que se refiere el apartado anterior se llevarán a cabo con dichos representantes. Solo recordaros que estos representantes de los trabajadores son los delegados y juntas de personal, así como los comités de empresa, que se recogen para los empleados públicos en el capítulo 4 del TREBEB, que es materia de examen, y para los trabajadores por cuenta ajena en el Estatuto de los Trabajadores. Cuando estos representantes tienen funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales, pasan a denominarse delegados de prevención, como vemos en el artículo 35. Los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Los delegados de prevención serán designados por y entre los representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala. De 50 a 100 trabajadores, 2 delegados de prevención. De 101 a 500 trabajadores, 3 delegados de prevención. De 501 a 1000 trabajadores, 4 delegados de prevención. De 1001 a 2000 trabajadores, 5 delegados de prevención. De 2001 a 3000 trabajadores, 6 delegados de prevención. De 3001 a 4000 trabajadores, 7 delegados de prevención. Y por último, de 4001 en adelante, 8 delegados de prevención. En las empresas de hasta 30 trabajadores, el delegado de prevención será el delegado de personal. En las empresas de 31 a 49 trabajadores, habrá un delegado de prevención que será elegido por y entre los delegados de personal. Esta escala del número de delegados de prevención es muy importante de recordar de cara al estudio de este tema, especialmente porque no debéis confundirla con la de los delegados y juntas de personal del TREBEB. Así que os dejamos un esquema sobre este que os facilite su estudio. Y pasamos a ver, en el artículo 36, cuáles serán las competencias y funciones de estos delegados de prevención. Son competencias de los delegados de prevención colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva, promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, ser consultados por el empresario con carácter previo a su ejecución acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente ley, que son las que acabamos de ver al principio de este capítulo. Y por último, ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. Y pasamos a ver sus competencias, recogidas en el apartado 2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los delegados de prevención, estos estarán facultados para acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo, así como a los inspectores de trabajo y seguridad social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo. Tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones, a ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores, a recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, a realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo a tal fin acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo. A efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud
para su discusión en el mismo. Y por último, proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades, a que se refiere el apartado 3 del artículo 21, que os recuerdo hace referencia a la paralización de los trabajos ante la aparición de un riesgo grave e inminente. Y finalizamos con los delegados de prevención, reseñando en el artículo 37 que el tiempo utilizado por los delegados de prevención para el desempeño de las funciones previstas en esta ley será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas. Y en el apartado 2, el empresario deberá proporcionar a los delegados de prevención los medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los delegados de prevención. Y finalmente, en el apartado 3, a los delegados de prevención les será de aplicación el sigilo profesional debido respecto a las informaciones a que tuviesen acceso como consecuencia de su actuación en la empresa. Y continuamos viendo en el artículo 38 el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que será un órgano consultivo con escasa capacidad para tomar decisiones, pero que facilitará la comunicación entre trabajadores y empresarios en materia de prevención de riesgos laborales. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. El comité estará formado por los delegados de prevención, de una parte, y por el empresario y o sus representantes en número igual a los delegados de prevención, de la otra. En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los delegados sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa. Y por último, el Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. Y al igual que con los delegados de prevención, pasamos a ver sus competencias y facultades en el siguiente artículo, el 39. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos en la empresa, y promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos. En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas, a conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios, a conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, y a conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención. Como ya comentamos, solo participa, propone y conoce de las medidas y situaciones que se produzcan. No tiene capacidad para tomar decisiones. Y para finalizar este capítulo, el artículo 40 recoge una posibilidad para los trabajadores y sus representantes. Los trabajadores y sus representantes podrán recurrir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si consideran que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo. En las visitas a los centros de trabajo, el inspector de Trabajo y Seguridad Social
comunicará su presencia al empresario o a su representante, al Comité de Seguridad y Salud, al delegado de prevención o, en su ausencia, a los representantes legales de los trabajadores, a fin de que puedan acompañarle y formularle las observaciones que estimen oportunas. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social informará a los delegados de prevención sobre los resultados de las visitas y sobre las medidas adoptadas como consecuencia de las mismas, así como al empresario. Y a continuación, se recoge el capítulo 6, sobre las obligaciones de los fabricantes y suministradores, del cual no comentaremos nada, solo recomendamos su lectura. Y pasamos a ver el capítulo 7, el último de esta ley, que trata sobre las responsabilidades y sanciones en las que se puede incurrir por incumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Como veremos a continuación, gran parte de este capítulo se encuentra derogado por el Real Decreto Legislativo 5/2000 sobre infracciones y sanciones en el orden social, que no es materia de examen, por lo que no vamos a ver recogidas las infracciones ni las sanciones que les corresponden, sino grandes conceptos generales, siendo el estudio de este capítulo muy sencillo. Así pues, el artículo 42 comienza diciendo que el incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento. Y además, las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Y a continuación, el artículo 43 recoge cómo se procederá a sancionar las infracciones que se observen, que será a partir de los requerimientos que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pueda hacer a los empresarios, tal como vemos en el artículo. Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comprobase la existencia de una infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, requerirá al empresario para la subsanación de las deficiencias observadas, salvo que por la gravedad e inminencia de los riesgos procediese a acordar la paralización. Y todo ello sin perjuicio de la propuesta de sanción correspondiente, en su caso. El requerimiento se hará saber por escrito al empresario, señalando las anomalías o deficiencias apreciadas con indicación del plazo para su subsanación. Dicho requerimiento se pondrá, asimismo, en conocimiento de los delegados de prevención. Y finalmente, si se incumpliera el requerimiento formulado, persistiendo los hechos infractores, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social, de no haberlo efectuado inicialmente, levantará la correspondiente acta de infracción por tales hechos. Y pasamos a ver las medidas concretas que podrán llevarse a cabo en el caso de observarse deficiencias o incumplimientos que supongan un riesgo grave para los trabajadores, sin perjuicio, como acabamos de ver, de las sanciones administrativas, penales o civiles que correspondan. En el artículo 44 se recoge la paralización de trabajos. Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social compruebe que la inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales implica, a su juicio, un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, podrá ordenar la paralización inmediata de tales trabajos o tareas. El Inspector de Trabajo y Seguridad Social dará traslado de su decisión de forma inmediata a la autoridad laboral. La empresa, sin perjuicio del cumplimiento inmediato de tal decisión, podrá impugnarla ante la autoridad laboral. La paralización de los trabajos se levantará por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que la hubiera decretado, o por el empresario, tan pronto como se subsanen las causas que la motivaron, debiendo, en este último caso,
comunicarlo inmediatamente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Y para finalizar este capítulo, vemos en el artículo 53 la otra medida concreta que podrá llevarse a cabo: la suspensión o cierre del centro de trabajo. El Gobierno, o en su caso, los órganos de gobierno de las comunidades autónomas con competencias en la materia, cuando concurran circunstancias de excepcional gravedad, podrán acordar la suspensión de las actividades laborales por un tiempo determinado, o en caso extremo, el cierre del centro de trabajo correspondiente. Y antes de finalizar el estudio de esta ley, pasamos a ver algunas disposiciones adicionales que merece la pena reseñar. En la disposición adicional tercera, el carácter básico de esta ley. Esta ley, así como las normas reglamentarias que dicte el Gobierno, constituyen legislación laboral. Y además, los artículos que a continuación podéis ver constituyen normas básicas en el sentido previsto en el artículo 149.1.18 de la Constitución. En la disposición adicional cuarta, la designación de delegados de prevención en supuestos especiales. En los centros de trabajo que carezcan de representantes de los trabajadores, por no existir trabajadores con la antigüedad suficiente para ser electores o elegibles, los trabajadores podrán elegir, por mayoría, a un trabajador que ejerza las competencias de delegado de prevención. En la disposición adicional 17ª, vemos cómo será el asesoramiento técnico en empresas de hasta 25 trabajadores. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en colaboración con las comunidades autónomas y los agentes sociales, prestarán un asesoramiento técnico específico en materia de seguridad y salud en el trabajo a las empresas de hasta 25 trabajadores. Esta actuación consistirá en el diseño y puesta en marcha de un sistema dirigido a facilitar al empresario el asesoramiento necesario para la organización de sus actividades preventivas. Y por último, pero no por ello menos importante, la disposición adicional 18ª recoge cómo se protegerá la seguridad y salud en el trabajo de las personas empleadas en el servicio del hogar familiar, del que nos dice que en el ámbito de la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, las personas trabajadoras tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en el ámbito de la prevención de la violencia contra las mujeres, teniendo en cuenta las características específicas del trabajo doméstico, en los términos y con las garantías que se prevean reglamentariamente. Y con esto finalizamos este tercer vídeo y el estudio de la Ley 3195 de prevención de riesgos laborales, reseñando, como siempre, los aspectos más importantes vistos, que han sido las modalidades de la actividad preventiva, recogidas en el esquema, los servicios de prevención, los delegados de prevención, en especial la escala de su número recogida en el esquema, y por último, las medidas de paralización de trabajos y suspensión o cierre del centro de trabajo. Nos vemos en el próximo vídeo.